las etapas de un viaje tienen que ver con las etapas en la vida, ¿sabías? Tiene que ver con una analogía de cómo estamos en la vida. Y muchas veces los paisajes que vemos afuera, también tenemos que hacer un viaje interior y aprender a ver nuestros paisajes del alma. ¿Qué Ahí te va. parece? Podría decirse que entonces que la vida es un viaje de etapas. Así es, y es una aventura también, ¿no? Es el lograr la osadía. La palabra esta es muy linda porque uno habla siempre de la valentía, de las ganas, ¿no? Pero la osadía es mucho más que eso, porque es la aventura y el saber que esto que vamos a vivir tiene un sentido que no sabemos hacia dónde nos lleva, pero que siempre nos ayuda a evolucionar, a crecer. Y te quiero contar un cuento, a ver, ¿qué te parece para Dale. iniciar el programa? Vamos a agudizar los oídos, a ponerlos a la escucha de tu hermosa voz. Un artista plástico había pintado un cuadro hermoso. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, los fotógrafos, los periodistas y mucha gente, porque se trataba de un pintor famoso, muy conocido. Llegado el momento, sacaron el paño que cubría el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de un hombre tocando suavemente la puerta de una casa. Parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso le encontró una falla al cuadro. La puerta no tenía cerradura y fue a preguntarle al artista: «Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla?». «Así es», respondió el pintor, «porque esa es la puerta del corazón del hombre y solo se abre desde el lado de adentro». Cuando hablamos de esto, siempre decimos, ¿cómo vamos? A mí me pasa cuando trabajo con las personas, en el coaching, en el trabajo con el enneagrama, el conocimiento personal. ¿Cómo hago para abordarme? ¿Cómo hago para conocerme? Y ahí empieza el viaje. Es un viaje interior que lo habla Carl Jung con el camino de individuación, que lo hablan grandes filósofos, que lo habla Santa Teresa de Jesús. Es decir, hay muchos escritos que hablan, inclusive el camino del héroe, de que todo viaje hacia el interior es un viaje al corazón, es al centro de uno mismo. No es lo emocional, uno siempre piensa y vos pensás, bueno, el corazón, lo que siento, la emoción. No, no, no. No, es al centro, a ese lugar que es inmóvil, inmutable, a ese lugar que es y permanece más allá de todos los avatares de la vida, ¿sí? Y acá es donde quiero invitarte, porque también hay un centro en el planeta que es el centro del corazón. ¿Sabías, Matías? No. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Vos estuviste. ¿Puede ser Perú? Sí, Machu Picchu. Machu Picchu es el centro energético del corazón. Si vemos el planeta como un organismo vivo, ¿sí? Este lugar es el corazón que late. Y entonces, ir a este lugar es también encontrarte con tu propio centro. Por eso puede ser que en el 2007, cuando hice un viaje contigo, La primera vez que cuando hice conocías. un viaje de crecimiento contigo, conocí Machu Picchu, conocí Perú, Cusco, el Valle Sagrado, y me revolvió adentro, me revolvió afuera y volví renovado. Sí, hay lugares en la Tierra, en el planeta, y si no, decime vos que viajás, que estás, que vas a otros lugares, que tienen una energía especial, tienen una fuerza especial. La naturaleza habla y nos convoca, es decir, nos atrae. Y este es el caso de Machu Picchu. Yo te invito que si no conoces, puedas ir. Justamente nosotros estamos haciendo ahora un viaje de crecimiento. Ahora te voy a contar por qué desde el año 2000 lo estoy haciendo, lo llamé viajes de crecimiento, porque el viaje no es solamente
conocer un lugar turístico, sino es ir trabajando en el interior, en tu corazón, en tus necesidades, en tus deseos, en tus miedos. Y no solamente eso, muchas veces nos cuesta estar en soledad o nos cuesta realizar ese viaje sin un mapa, sin una guía. Y cuando hay otros que lo hacen con nosotros, hay otros que tienen experiencias, y esto pasa siempre en los viajes cuando trabajamos la conciencia comunitaria, el estar con otros y vivir con otros lo que nos sucede y compartirlo. Los otros son testigos, testigos de las transformaciones, de los cambios que vamos haciendo. Y esto es lo más importante. Por eso te invito, y te invito realmente no desde un lugar turístico, sino, ¿querés realmente hacer un cambio en tu vida? ¿Querés realmente, no sé, transformar ese sueño que tenés en tu vida en una realidad? ¿Querés conocerte más a vos misma? ¿Querés conectarte con ese corazón sagrado del planeta? ¿Querés conectarte con las comunidades que sabiamente han guardado por tiempo indeterminado, ¿no es cierto?, conocimientos muy antiguos? ¿Sabías que los incas eran excelentes constructores? Y ¿Sí? lo aprendí en aquel viaje. Sí. Ahora lo que yo quiero es disfrutar. ¿Se disfruta? ¿Se puede ir a Totalmente. hacer un viaje en donde conozca un lugar diferente y tenga la experiencia también de disfrutar de una osadía? Yo te digo una experiencia que les pasa a todo el mundo, ¿sí? Uno va muy, primero, tensionado en el sentido que, bueno, el viaje, a ver con lo que me voy a encontrar, la sorpresa, la gente que no conozco, que no sé con quién voy a estar. Cuando vos realmente te disponés y empieza a suceder en el mismo lugar porque es mágico, empieza a aparecer tu niño interior. Empieza a aparecer las ganas de jugar, de cantar, de compartir, de mostrarte espontáneo, de ser auténtico. Lo he visto siempre esto. Y hasta, es más, lo he visto hasta con las personas de mayores resistencias. Es más, es un viaje a la alegría. Es más, te voy a decir algo que a mí me pasó en experiencia. Cusco, para mí, en el planeta, es la ciudad de la alegría. Es una ciudad que vibra la alegría, el movimiento, los colores, en los tejidos está, vos lo ves en los tejidos, pero en la gente. Y a vos te sorprendió, me acuerdo que esto lo has vivido, ¿no?, como joven, que también tiene una vida nocturna, de baile, de danza, impresionante. Sí, tenía 17 años en aquel momento cuando fui, me acuerdo que... Tenías ganas de salir. No, me quisieron llevar. Me Sí. quisieron llevar dos personas que viajaron, Quique y Fede, me acuerdo. Un gran Sí. abrazo a ambos, que me quisieron llevar a la vida nocturna. Así que la he Qué vivido. y qué linda la experiencia para las jóvenes. Digo, cuando uno tiene recursos en el cual en un viaje podés empezar a conocerte a vos mismo, conocerte a vos a través de la experiencia de los otros y conectar con la sabiduría de la tierra y la sabiduría hasta de las ceremonias que ellos hacen, ¿no es cierto? Vos sabés que para ellos, para los incas, hay una ley que es la ley con la que se manejaban en la convivencia diaria, y es la ley del Aini. ¿Te acordás vos de la ley del Aini? No. ¿Se acuerdan de este símbolo que es el símbolo del infinito? ¿Sí? ¿O es el símbolo que Jesús en uno de sus pasajes escribe en la arena? Es como un pez, así, un símbolo del infinito. Bueno, eso es el Aini. ¿Qué significa el Aini? La ley del dar y recibir. Lo único que se necesita para convivir es saber que este flujo no se puede cortar, ¿sí? Lo que doy también lo recibo de otra manera y lo tengo que aprender a recibir. Y cuando quiero recibir mucho y no doy, también se corta ese flujo. Entonces, saber dar y recibir es lo que hace que aprendamos a vivir en comunidad. Y esto es una de las cosas que vamos a aprender en el grupo, justamente. Bueno, estoy ansioso. ¿Cuándo va a ser el viaje? Del 13 de mayo al 22. Y vamos a tener un adicional espectacular. Generalmente yo hago todo lo que es decir, lo programamos hace 16 años con un hermano del alma de allá, Alexis Dolmos, y vamos haciendo todo el recorrido en Tanfen Primado, en un lugar cuidado, lo que es Cusco,
todo el Valle Sagrado, Ollantaytambo, Machu Picchu, el Urubamba, vamos en el tren famoso a Machu Picchu, llegamos en medio de la naturaleza y después hacemos Pisac, la comunidad de chincheros, vamos a unas salinas, vamos a un lugar que se llama Moray, que son como unos círculos concéntricos donde ellos habían estudiado cómo cuidar y preservar las semillas. Fíjate que ahí toca tu tema también de la alimentación. Para ellos era muy importante el valor y la calidad de la semilla con la que plantaban. Entonces, todos estos lugares van a ser de una experiencia maravillosa día a día. Pero después, ¿sabés a dónde vamos? Y esta es a la selva peruana. 3 días finalizando en un lodge de la selva peruana. Ya lo he hecho en otro viaje y realmente es una experiencia única. Y justamente como digo esto, tenemos a un gran amigo en línea que se llama Eduardo Mauricio. Ustedes ya lo conocen porque ha estado el año pasado aquí, un gran artista, un muy buen empresario y sobre todo una persona excelente que nos puede hablar de este lugar y de esta experiencia sagrada que es el contacto con las comunidades antiguas y con Machu Picchu. Habiendo pasado Pascuas, también podemos hacer referencia a su obra premiada de la... Qué bueno que lo La Última menciones, Cena. exactamente, qué bueno que lo Me acuerdo, menciones. una gran obra que, bueno, habiendo pasado también a estas épocas, es lindo de mencionarlo. Gran premio de honor del Salón Nacional de Fotografía. Eduardo, ¿estás en línea? Hola Lucía, hola Matías, ¿cómo están? Muchas gracias por tantas bendiciones, no es para tanto. Qué ¿Cómo lindo. están ustedes? Estamos orgullosos por eso, ¿viste? Cuando uno está orgulloso Bueno, con alguien, ¿por qué no? Está bueno de, digamos, a ver, hablar de los talentos de las personas, ¿no es cierto? A mí me encanta ser amigo, Edu, de un artista reconocido y reconociéndose artista. vos sos el artista de la gastronomía hoy, Matías, así que ha revolucionado todo el tema. Edu, vos sos realmente hemos dado juntos, hemos viajado juntos, pero sos un estudioso de la cultura antigua y del origen de las culturas incaicas y también has viajado y has compartido estos viajes y me gustaría que, bueno, lo que nazca de tu corazón, que nos cuentes, ¿no es cierto?, qué significa entrar en la profundidad de esta cultura y también la experiencia viva de la comunidad, ¿no?, del grupo, de lo que se vive en estos tipos de viajes. Bueno, cómo no, voy a tratar de hacerte una síntesis. Voy a empezar por el final. Dale. Sí, lo que se vive en este tipo de viajes, cuando uno va con la, digamos, predisposición anímica, la cabeza abierta, y va dispuesto a ser medio esponja de lo que absorbe, es muy fuerte, es muy enriquecedor, porque realmente hasta las piedras hablan. Y cuando vos estás en un lugar así, donde realmente las piedras hablan, donde sentís la sacralidad del lugar, sentís la cantidad de energía, de almas y de situaciones que han transitado por esas piedras, por esos lugares, se genera un insight muy muy fuerte, se genera un proceso fundamentalmente de preguntas que es riquísimo. Yo creo que cualquiera que pueda hacer una experiencia de este tipo en ningún momento se va a sentir desilusionado. Y volviendo un poco a lo que me preguntabas, Lu, Sí. yo admiro muchísimo la cosmovisión andina, porque fundamentalmente creo que genera una síntesis muy interesante. Y yo te diría, ellos basan fundamentalmente toda su línea de creencias y de pensamientos en la existencia de 3 niveles de conciencia, ¿no es cierto?, que con los animales están representados con el puma en el plano actual, la serpiente en el plano, digamos, en el subplano, en el submundo, el mundo
inconsciente o subconsciente, y el cóndor en el plano superior. Pero esta síntesis que hacen es tan extraordinaria que lo que a mí me maravilló siempre fue de que en vez de humanizar a Dios, como han hecho muchas de las religiones, ellos divinizaron las fuerzas. Las fuerzas... ¡Qué lindo! Las fuerzas que tenían, las fuerzas que sentían, las fuerzas que eran humanas, las fuerzas que eran de la naturaleza, las fuerzas que eran sobrenaturales, y a todo eso, en todo eso generaron, digamos, su búsqueda de transformación y de crecimiento. Por otro lado, decir, creo que van a encontrarse en un lugar como una ciudad como Cusco, donde el diagrama de ciudad es tan interesante porque toda la ciudad, cuando vos la ves en plano, es, digamos, esto fue formado por astrólogos, por astrónomos, por arquitectos, pero toda la ciudad toma la forma de un puma. Y bueno, y ahí hay, digamos, cuando empieza el sol a volver en junio, que se produce, es decir, empieza a iluminarse por sectores todo este gran dibujo del puma. Esto es una cosa increíble astronómicamente, y la luz empieza a recorrer distintos lugares, o sea, en los genitales del puma están las catedrales, en otro lugar del puma están los depósitos, y así pasando por todo, o sea, todo va como recorriendo toda la columna vertebral del puma, y genera, bueno, todo lo que ellos adoraban y lo plasmaron en piedras, ¿no? O sea, por eso digo que hasta las piedras hablan. Quien esté abierto a mirar esto se va a llevar una sorpresa maravillosa con Ollantaytambo, con Sacsayhuamán, ni que hablar con Aguascalientes y Machu Picchu. Pero, es decir, creo que todo tiene una magia que vale la pena realmente sentirla, ¿no? Como Fíjate hijos que, del sol que se llaman, es el sol el que va dibujando con su sombra las piedras, ¿no? Justamente con el sol, es decir, es el sol. Además, muchos dicen, bueno, son paganos porque ellos adoraban al sol. En realidad, ellos adoraban a lo que ellos llamaban el sol negro, que era el espíritu del sol, cuyo sol, el sol que vemos, era la manifestación física de eso. Entonces, bueno, si te pones a entrar en eso, es tan rico, porque vos fíjate que hasta en el cristianismo, es decir, cuando nosotros vemos lo que es la custodia sagrada, la custodia es un reflejo del sol. Es decir, la significación del Cristo será el logos solar. O sea, todo está muy unido, todo pertenece a lo mismo. Es la mente del hombre el que se ha dedicado a separar. Y entonces esto sirve y lo otro no. Esto es pagano y lo otro es deidad pura, etcétera, etcétera. Pero eso es mente. La esencia es mucho más profunda y mucho más unida que lo que la mente del hombre realmente trata de interpretar, ¿no? Claro. Así que yo creo que... Sí, decime. Me haces pensar en algo, ¿no? ¿No será que cuando uno viaja va a buscar ese sol interior? Perdóname, no te escuché bien la última parte. Digo, que no será viaja... que cuando uno viaja y viaja con la intención de encontrarse consigo mismo, Sí. con el lugar, con los otros, esto que siempre hablamos de la conciencia de uno mismo, la conciencia comunitaria, la conciencia sagrada de la vida, que es una misma conciencia, ¿no? Son estos tres niveles también de los que vos hablabas antes. ¿No será que uno va buscando esa sola interior? ¿No será que uno como peregrino en la vida es un buscador de ese sol interior? Todo el que apunta sus viajes a esa búsqueda de expansión de conciencia o a buscar algo de resonancia interior en los lugares sagrados, creo que definitivamente está tratando de generar una vibración que lo haga encontrarse. Es decir, y me parece que precisamente esa unión del sol interior es lo que en el fondo uno termina diciendo: encontré sin saber lo que estaba buscando.
Es decir, cuando resuena eso de esa manera. Y bueno, y en estos lugares, sabe que hay tanta conciencia de tantos años trabajada, sí. Definitivamente se facilitan estos tipos de encuentros, ¿no? Creo muchísimo en eso. Me parece fantástico organizar me iría encantado a otro viaje. Bueno, estás invitado y te agradezco también que invites a todo aquel que quiera realmente hacer un viaje de este tipo, en donde, como vos sabés, está todo absolutamente muy cuidado. Y en donde pueden, digamos, comunicarse con nosotros. Ya les vamos a pasar un mail, por ejemplo, que puede ser luciaincerra@fundacionenneagrama.com.ar. Pero antes de que cortes, Edu, ahora quiero preguntarte algo personal. Decime algo que te haya quedado del viaje, una vivencia, una experiencia, algo que traigas en tu recuerdo. Yo creo que un recuerdo muy fuerte fue digamos, hay dos cosas que a mí me las recuerdo profundamente. Una pasó en el Templo del Sol, ahí en Ollantaytambo, y otra pasó que fue como el encuentro con un águila en Machu Picchu. Entonces son cosas que no me puedo olvidar de ninguna manera, ¿no? Realmente, porque son cosas que trascienden la razón, que trascienden la lógica, y sin embargo están y ocurren. Cuando vamos a esos lugares y podemos separarnos de la mente analítica y vivirlos mucho más con la frecuencia vibratoria del corazón, que es 5000 veces más poderosa que la del cerebro. Cuando realmente esa conexión se hace, pasan cosas que por ahí la mente no las puede explicar, y empiezan a buscarse argumentaciones que tampoco tienen demasiado sentido, pero que tratan de encasillarse en la lógica. Y cuando eso pasa, las cosas son inolvidables. Somos testigos, esto que estás diciendo es maravilloso, porque tanto vos como mi persona somos testigos de lo que es la metanoia, ¿no? Que es la transformación, el cambio total. Así es. No es a ver cómo puedo, no, hay cosas que suceden. Yo me acuerdo una experiencia en otro viaje en donde había una persona que realmente tenía miedo a la altura, y ir a Machu Picchu y tenerle miedo a la altura digo, bueno, a ver cómo traspasar esto. Y muy valiente de su parte de decir, sé que voy con un grupo, sé que estoy cuidada y sé que esto lo tengo que transitar. Lo que sucedió en el camino, en todo lo que es la montaña, con la gente, con el cuidado de la gente, hasta llegar, como vos sabés bien, en lugares en donde vas caminando y ves la inmensidad desde arriba de la montaña, ¿no es cierto? Y poder decirle a ella que cierre los ojos, que se sienta sostenida, todo el grupo, las 20 y pico de personas con ella acompañándola, ¿sí? Y que respire profundo y abra los ojos y mire, y de golpe empezó a llorar porque dijo, no siento que estoy temblando, no siento que tengo miedo, no siento... Y fue una celebración porque ahí liberó su miedo, ¿sí? Y estas cosas, como vos decís, son sincronías, así como el vuelo de un águila. Me empiezan a tener mensajes muy fuertes entre el interior y el exterior, entre lo que le pasa a uno y al otro, ¿no es cierto? Y esta es la magia. Y esa es la magia, esa es la magia. Bueno, y la verdad es que yo lo que sí le puedo decir a los que estén escuchando en este momento es que ir con una guía como vos es un lujo, así que lo hagan totalmente confiados, porque realmente van a estar muy cuidados, muy protegidos y muy bien guiados, ¿no? Gracias. Así que, ¿cuándo es el viaje? Del 13 de mayo al 22.
¿sí? Comienza el Bien. 13, viajamos de acá a Lima, de Lima a Cusco, hacemos todo Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, volvemos a Cusco y de ahí hacemos los 3 últimos días en la selva. Ay, qué En Puerto maravilla, es el Maldonado, Amazónico. que también En es una Maldonado, experiencia de que la naturaleza única. Y les pido, sí. siempre les digo a la gente, por favor, uno tiene como un tema con la selva, no, qué peligro, no, son los que están perfectamente acondicionados, con toda la maravilla, y lo que ustedes van a ver ahí no lo ven en otro lado del planeta. Lo que es un árbol en donde 20 personas solamente es medio diámetro del árbol, abiertas, ¿no? Es decir, Sí. las dimensiones que tiene son maravillosas. Entonces uno ahí se siente realmente pequeño, ¿no? Pequeño, humilde. Es ahí por donde pasa el río Madre de Dios, ¿no es cierto? Exactamente, es que vamos a Claro. estar frente al río Madre de Dios, que es la continuación del Amazonas, ¿no? Y un viaje siempre es un cambio. Siempre es un dejar las cosas. Entonces hay 3 etapas en un viaje. Primero es la parte anterior, los preparativos, es decir, la decisión, bueno, me voy de viaje, qué necesito, a dónde voy, con quién voy, de qué manera, y todo eso empieza a generar en nosotros una adrenalina del cambio, de que algo se mueve, dejamos el lugar en donde estamos, entonces, ¿qué vamos preparando? Muchas veces preparamos cosas de más en los viajes, ¿sí? O llevamos cosas de más, o por si las dudas, pero como no sabemos con qué nos vamos a encontrar, siempre aparece en esta etapa, por un lado, la certeza dónde queremos ir, pero también la incertidumbre. Esa sería la primera fase. Y esto nos pasa también en la vida, muchas veces. Sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos cómo vamos a llegar, o de qué manera, o qué vicisitudes puede haber. Y tenemos que, por un lado, prepararnos, pero por otro lado, estar dispuestos a que las cosas nos vayan sorprendiendo. ¿Y qué pasa acá? Igual que una valija que llenás. Cuando nos apegamos mucho y nos cuesta salir, arrancar, es decir, llevarnos todo por las dudas, lo que hacemos es cargar lo que tenemos que dejar atrás. Entonces, cuando uno se dispone a viajar, tiene que aprender a soltar, a dejar atrás, a confiar en que las cosas se van a resolver sin mí. Este es un tema. Después viene la otra fase, la segunda fase, que es la del viaje. ¿No te pasa que cuando ya preparaste todo, llegaste, te subiste al avión o te subiste a un micro, decís, bueno, ya está, ¿viste? Ahí empieza el viaje. Y en realidad... Me olvidé el cargador. ¿Cómo? Me olvidé el cargador. Bueno, me olvidé el cargador, lo voy a tener que comprar. O estás con alguien al lado, hola, ¿qué tal? ¿Vos a dónde vas? ¿Qué haces? Empezás como a disponerte a hablar con quien nunca se te hubiera ocurrido hablar. Es decir, empezás como a abrirte, a estar despierto, a ver qué me trae esto. ¿Sí? Se podría decir que a vivir también. ¿Y sí? Vos salís acá a la ciudad y ¿quién le habla a alguien que no conoce? Yo. Exacto. Yo en el subte voy hablando, cierto. convidándole mate, hablando y pareciendo un loco, pero sí. Justamente te abrís a un viaje, a un relajo, entre comillas, a algo atípico, y te abrís a hablar con desconocidos. Exactamente. Así que bueno para traerlo también a la vida. Y ahí aparece una fase, que es cuando nosotros nos experimentamos. Yo digo que es la fase de la experimentación, porque de golpe lo que no harías en un viaje en subte, acá, de hablar con un desconocido, en un viaje cuando ya estás relajado, qué sé yo, te pones a hablar, empezás a preguntar, empezás a hacer cosas que a vos mismo te sorprende de vos. Es decir, es como si uno se fuera redescubriendo en un viaje. ¿Sí? Y eso empieza a tener que ver con una conexión con uno mismo, pero también con las cosas que nos van sucediendo en ese viaje, ¿no es cierto? Inclusive hasta si estamos fastidiosos porque hubo que hacer cola, porque el viaje fue largo, es decir, empezar a encontrarnos con lo que nos gusta y no nos gusta, con las cosas que nos pasan, que también nos pasan en la vida diaria, y tenemos que aprender a superar ciertas actitudes que no nos permiten estar presentes y disfrutar. A mí esto se me viene a la cabeza un hecho que lo trabajo mucho con la gente cuando viajo afuera, y también me pasó, recuerdo en Perú cuando he hecho el viaje contigo,
de que las personas se abren a que la comida y el alimento, que no es la materia prima, que no les gusta en su lugar de residencia, les puede llegar a gustar en otro lado. O les puede llegar a gustar por alguien, preparado por alguien que es de otro lugar. O se animan a probarlo, quizás. Se animan. Por eso Exacto. a eso iba. Se abre también los sentidos a cosas nuevas y se puede dar permiso a nuevos paradigmas, a nuevos hábitos. ¿Y sabés qué pasa cuando vos conocés también comunidades diferentes y hábitos diferentes? En Perú hemos comido nosotros en la comunidad de chincheros cuises, ¿te acordás? Había. ¿Sí? Hoy no lo voy a Bueno, hacer, este año no lo voy a hacer. No lo hubieras hecho. Pero No lo voy a uno hacer. dice, qué loco, ¿no? Aprender a ver cómo son las costumbres y empezar, a darse cuenta y a probar estas costumbres. Y a uno se le abre la mente. Y obviamente puede elegir, ahí está, qué quiero y qué no quiero, y valorar más. La tercera fase, pero esto tiene que ver con la vida. Pensá vos en tu vida esto, cuando tenés que emprender algo nuevo, cuando la vida te trae situaciones de cambio. Y la tercera fase es cuando ya estás dentro del viaje, ya el viaje está dentro tuyo, estás realmente entregada, dispuesta, despierta al lugar y tratando de ser uno con lo que te está sucediendo. Entonces ahí es donde yo digo que ya no estás viajando en el lugar, sino que el lugar es parte tuyo, es parte de tu paisaje interno y empiezan a suceder cosas de transformación interna, uno se redescubre diferente. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿uno es diferente o en realidad es el que es y se permite ahí manifestarlo? Y cuando uno viaja en grupo, como pasan en estos grupos que realizamos, en estos viajes de crecimiento, las demás personas empiezan a ser maestros, tanto por la alegría que tienen, tanto por la disposición, tanto por la espiritualidad, tanto hasta inclusive los maestros en personas que por ahí tienen una actitud un día de estar cansados y no tener ganas. Es decir, uno se ve en el espejo de los otros y esto es maravilloso porque es lo que realmente hace que crezcamos. Y ese crecimiento lo traemos cuando volvemos. Yo digo que la gran transformación espiritual, como decía Eduardo en el primer también bloque, no se da, digamos, en un rezo o en una ceremonia que se hacen y preciosas, sino que esa gran transformación espiritual se da porque uno cambia la conciencia, porque redescubre cuando uno viene a su lugar y lo valora. Y no solamente lo valora, sino que trae toda esa intensidad y ese bagaje de conocimiento a la realidad de hoy y te suma. Te vas, es como que uno viene lleno, en vez de monedas de oro, de abundancia interior. Qué lindo ese mensaje. En vez Sí. de monedas de oro, abundancia interior. Así es. Eso es lo que también el sentido de por qué es un viaje de crecimiento y por qué ese nombre que le has puesto cuando empezaste a hacer los viajes, ¿no? Con la gente. Porque justamente es como, en vez de dar un seminario en un lugar determinado, pensamos que el seminario más maravilloso que puede haber es el que nos permite encontrarnos en la naturaleza con otras comunidades, con otras realidades y encontrarnos entre las personas que vamos desde un lugar de vivencia, de experiencia, ¿no? Que es la vida. Es la vida, es como reflotar la comunidad que uno tiene en la vida en ese momento y suceden todas las cosas juntas, es como si fuera un gran acelerador de los procesos. ¿Sí? Eso es. Y es más, yo te quiero preguntar ahora, porque estoy viendo tantas cosas acá ricas que... A ver, ¿qué es lo que nos estás por ofrecer también? Porque la comida de Matías también es un viaje a la esencia. Ya te voy a contar, me pongo la chaqueta y te cuento. Dale. Mientras tanto te voy a dar la información que podés encontrarnos en Lucía Inserra. Nos podemos encontrar en la fanpage de Fundación Enneagrama y ahí vas a tener también en Facebook el viaje de crecimiento a Perú, en donde tenés la información. Te doy mi celular, que es el 154-937-9450.
Y el mail es Lucía con C, Inserra con S y doble R, @ fundacionenneagrama.com.ar. Consultanos, llamanos, preguntanos, podemos tener una reunión contigo, si quieres armar un grupo, pero no te pierdas esta oportunidad de transformar y cambiar tu vida a partir de este viaje a Perú, Machu Picchu y la selva peruana. Y ahora sí, aquí tenemos... ¿Sabes que hoy no vino el pastor Zanahoria? No. Hoy el pastor Zanahoria fue a cambiar su chaqueta. Ajá. Y justamente yendo a esto de un viaje, de una regresión a la naturaleza, de como tienen en Perú, por ejemplo, en este caso hablando, un contacto con la naturaleza tan íntimo, vengo también a proponer de que investigues a ver si existen zanahorias de color que no sea naranja. Ah, mira. ¿Viste? Yo siempre uso Sí. la chaqueta naranja. Sí. Bueno, hoy traje una chaqueta negra, no para decirte que que la naranja puede estar negra. Me hace referencia al sol negro del cual hablaba Eduardo, que es realmente el verdadero sol espiritual del que los incas, Mirá. digamos, siempre hablan, ¿no? Que el sol que vemos físico es nada más que la emanación del sol negro. Aquí estamos, entonces. Bueno, hoy tenemos, la verdad, algo que me hace mucho sentido compartir, aparte de la mandarina, que mientras hablo te voy a convidar, las últimas mandarinas de la época. Y traje algo que es muy simbólico también de la época que pasamos, de la época de Pascuas y de toda la cuaresma y demás, de lo que es el pan eseño. Jesús se dice que viene también de una tradición eseña. Juan Bautista sí está por escrito. De Jesús no hay escritos, pero no hace falta escritos porque justamente respetaba y seguía todas las tradiciones escénicas, y también lo que era el libro de los esenios. Hay muchos relatos que están totalmente unidos. Los esenios también tenían por naturaleza una alimentación vegetariana. Entonces respetaban a la vida en su totalidad. Al tener una alimentación vegetariana, esto lo hablábamos el otro día, el vegetariano viene también de vegetus, que es el simbolismo de vida, de sanidad. Y entonces algo bien simbólico de los esenios fue el pan esenio, que no por casualidad lo comían con trigo o cebada o centeno germinado. Uh-huh. ¿Vos alguna vez germinaste trigo, cebada o centeno? Sí, contigo. Genial. Entonces, lo que tenés que hacer ahí es comprar los granos de trigo sarraceno, trigo pan, o de cebada o de centeno, y dejarlo germinar. Para saber cómo germinarlo, conectate conmigo en Facebook, Matías Amadasi, en Twitter, Matías Amadasi, en Instagram, Matías Amadasi, donde quieras me contactás. Y te explico cómo hacer unos buenos germinados, pero es súper simple. Acá tenemos una bolsita, por ejemplo, en donde yo lo estoy dejando germinar a estos granitos para después hacer el pan, que va a dar resultado a una masa como la que tenemos acá. Ajá. Mira, ¿no se parece a una hostia? Sí, seguro. Bueno, la hostia también viene de ahí. Ajá. Imagínate, los esenios tienen relatos de 2 siglos antes de Cristo. La hostia es un simbolismo cristiano de la época cristiana. Entonces, se te cayó la tarjeta. Y mientras decís eso, me acuerdo que la primera vez que germinaste no tenías ni 3 años y estabas en el jardín, ¿no? La sorpresa del niño cuando ve cómo se germina una semilla. Es bellísimo, es bellísimo. Y lo puedes hacer también germinado con lo que son las lentejas, por ejemplo. Ah, riquísimo para ensaladas. Entonces, para no salir ahora del pan esenio, del sentido del pan esenio, el pan esenio es básicamente que los esenios agarraban este trigo germinado, lo molían en piedra, lo molían, le agregaban sal. ¿Qué sal traje hoy para hacer nuestro pan esenio? Una roca de sal. Una roca de sal de montaña. Entonces, acá tengo roca de sal, es pura, no está refinada. Y si no, la otra sal que tengo es agua de mar. Que también el agua de mar se la podemos
agregar a nuestro pan, a nuestro trigo que vamos a estar y que moliendo. sala riquísima el Sí. agua de mar. Y lo que vamos a hacer no es cocinarlo, entonces vamos a moler el trigo en una licuadora, en un multiprocesador, en una 1, 2, 3. A ese trigo le agregamos la sal. Le podemos agregar, si queremos, algunas semillas diferentes, unos brotes de lentejas, una semilla de girasol, unas nueces, almendras, lo que queramos, lo que tengamos a mano, se lo podemos agregar también para agregarle otro sabor diferente. Y a eso después lo vamos a condimentar, haciéndolo o dulce o salado. Que le agreguemos sal no quiere decir que vaya a ser salado. La sal es un sentido también para secar este pan, que es el proceso después que va a venir. Entonces podemos hacerlo salado agregándole alguna verdura. Por ejemplo, le vamos a dar un sabor. Le podemos agregar algún condimento. Le podemos agregar salvia, orégano. A la misma masa. preparación, Sí. ¿en la licuadora? En la licuadora. Ajo. A mí me gustaría mostrar la preparación esta, porque realmente es impresionante. Lo que estás diciendo se ve acá en la textura, ¿no es cierto? Sí, entonces le podemos agregar lo que queramos a la masa. Después esta masa lo que vamos a hacer es secarla. Tradicionalmente se secaba en el sol. Y el sentido del sol tiene algo muy lindo que hoy no vamos a llegar a leerlo, pero te lo voy a escribir en el Facebook de Conciencia en Acción. Y por favor buscanos, dale me gusta y después lee, porque el sentido justamente de la cocción del pan eseño es el sentido sabio que tenían las civilizaciones antiguas. No es ni más ni menos que respetar al alimento y respetar la vida del alimento. Respetar que el fuego mata estos seres vivos. Así el fuego también tiene otro simbolismo súper lindo, pero en el alimento está destruyendo estos nutrientes vivos que tenemos en un grano de trigo germinado. Ahora, los beneficios que vamos a tener con el trigo germinado, con el centeno germinado, es que el almidón va a estar desnaturalizado, lo podemos absorber muy bien. Las proteínas van a estar multiplicadas, la vitamina B, vitamina E van a estar multiplicadas. Va a tener una mayor absorción también para nosotros como seres humanos, estas vitaminas. Y es genial, podemos hacer masas de pizza, masas de pan, galletas, lo que queramos lo podemos hacer haciendo esta masa de pan eseño que va a ser sumamente nutritiva. Esto se deja secar tradicionalmente al sol, lo puedes dejar secar en un deshidratador, y si no tenés deshidratador, si no tenés sol, si no tenés estufa para ponerlo en una rejilla arriba de la estufa, lo podés poner en el horno con la puerta abierta a temperatura mínima mediana y secarlo en el horno. Es decir, que no hay opción de no poder hacerlo, ¿no? Y si no, en tal caso, si no quieres hacer una puerta abierta, lo haces como un pan tradicional con puerta cerrada, pero vas a estar aprovechando al máximo los nutrientes de un grano íntegro, no refinado, íntegro. Ese es lo que hoy quise traer también como mensaje, de volver a comer lo integral, de no refinar, de poder volver a la naturaleza del alimento, así como los incas nos traen la naturaleza de su tierra y nos las brindan así, como nos lo van a brindar en el viaje que vamos a hacer en mayo. Nosotros podemos tener acceso a la naturaleza de los alimentos. Qué lindo lo del pan eseño, ¿eh? Si tenés alguna duda o querés alguna pregunta, comunícate con nosotros en Conciencia en Acción, porque te aseguro, yo lo he probado y le pones lo que le puedas poner encima y es riquísimo, ¿sí? Es decir, dame una idea de preparación para encima del pan eseño. Bueno, mira, vamos a hacer la tradicional italiana que venimos de allá, de querer comer siempre italiano. Acá tengo ya un pan eseño en formato redondo. Puedo hacer, por ejemplo, un quesito de girasol. Entonces, girasol y castaña de cayú. El girasol y la castaña, acá se me está rompiendo. El girasol y la castaña lo ponemos a hidratar 8 horas, lo licuamos en una licuadora, le agregamos el condimento que queramos, ajo, le podemos agregar también un poco de levadura nutricional o levadura de cerveza, que va a ser una levadura que le va a dar un gustito también a queso. Y eso se lo untamos arriba del pan. Le ponemos una salsa de tomates secos, que también buscala en mi página, conéctate conmigo, te doy cómo hacerla. Acá nada se guarda, y arriba unas hojas verdes. Si tenés una excelente pizza,
de paneseño con un queso de girasol y con una salsa de tomates secos. Todo vivo, con nutrientes y con energía. Excelente. Y la verdad que el sentido del pan, del alimento, ¿no? También es el alimento que uno, cuando estábamos hablando de los viajes, va a buscar en los viajes. Va a buscar el alimento espiritual, ¿no? Pero el alimento espiritual no es solamente hacer ceremonias, sino el alimento espiritual tiene que ver con la energía del amor, con la energía de la fuerza, como hablábamos en el bloque anterior, que se crea cuando uno puede estar presente y estar en el centro. Y este alimento espiritual siempre va de la mano del alimento de la vida, de la alegría, de la conexión con la gente, de las miradas, de los abrazos, de los contactos, ¿sí? Es decir, que cuando nos alimentamos, nos estamos alimentando a conciencia, y eso cambia la cualidad de nuestra energía. ¿No te parece? Más me vale. Me encantaría que leas lo que dijiste de los eseños, porque me parece sumamente interesante, aunque sea una frasecita. ¿Una frasecita? Sí, por favor, porque es muy, muy bueno. Humedeced vuestro grano para que el ángel del agua lo penetre. Ponedlo entonces al aire para que el ángel del aire lo abrace también. Y dejadlo de la mañana a la tarde bajo el sol, para que el ángel de la luz del sol descienda sobre él. Y la bendición de los 3 ángeles hará pronto que el germen de la vida brote en nuestro trigo. Moled entonces vuestro grano y haced finas obleas, como hicieron vuestros antepasados cuando partieron de Egipto, la morada de la esclavitud. Ponedlas de nuevo bajo el sol en cuanto aparezca, y cuando se halle en lo más alto de los cielos, dadles la vuelta para que el ángel de la luz del sol los abrace también por el otro lado, y dejarlas ahí hasta que el sol se ponga. Pues los ángeles del agua, del aire, de la luz del sol, alimentaron y maduraron el trigo en el campo, y ellos deben igualmente preparar también vuestro pan con el mismo fuego. Pues el fuego del sol da vida al grano, al pan y al cuerpo. Por el fuego de la muerte mata el grano, al pan y al cuerpo. Es del Evangelio de los Eseños de la Paz, y es una traducción hecha en 1937. Qué belleza, por San Benito. Qué belleza, por San Benito. Mirá vos, me hace acordar a que en la vida, ¿cuántas veces agradecemos? Agradecemos por el agua que tenemos, por el fuego, porque todos los días nos podemos bañar, porque todos los días podemos tomar agua, porque todos los días tenemos un fuego con donde calentarnos, porque todos los días tenemos una mirada a quien decirle que lo queremos. ¿Cuántas veces agradecemos simplemente porque podemos caminar? ¿No es cierto? Simplemente porque estamos vivos. ¿Cuántas veces agradecemos? Mirá si en cada gesto, en cada circunstancia, inclusive en tu trabajo, en cada momento que entres a la mañana en tu oficina, digas gracias por este trabajo que me da el pan del día a día. Qué maravilla sería si podemos tener esta conciencia de los eseños. Totalmente. Bueno, Lu, te queremos recordar, comunicate con Lucía Inserra a luciainserra@fundacionenagrama.com.ar para ir al viaje. El viaje, la verdad, imperdible, y no hay palabras para describirlo. Te invito también a escribir la alimentación y salud natural @gmail.com. El sábado 2 de abril a las 10 horas haré una videoconferencia gratuita y abierta para que puedas escuchar la propuesta de la formación que va a revolucionar el sistema educativo en la salud y en la alimentación de la Argentina. Aplaudo por este emprendimiento. Bravo. Y te felicito, y la felicito también a GAE por este emprendimiento, que realmente sea una formación que llegue a ser propiciada por el Ministerio de Educación. Podés escucharme todos los jueves también de 10 a 11 horas por ensaladaverde.com, El Arte de Buen Comer, un programa hecho con amor y con conciencia en la alimentación, en la salud y en la diversión de la vida. Muy bien, mis queridos viajeros, mis queridos peregrinos, están todos invitados al viaje, están todos invitados a las formaciones, y sobre todo la vida te invita a agradecer y a seguir viviendo con intensidad. Gracias por estar con nosotros. Este programa tiene sentido porque vos estás ahí, del otro lado, en nuestro corazón.
Hasta el próximo programa. Salud. If you feel